Hola a todos, todas, todes. Les quiero dar la bienvenida a este taller que denominamos Toda Educación es Sexual, que fue pensado originariamente y destinado a estudiantes y centros de estudiantes secundarios, pero bueno, que evidentemente despertó mucho interés de muchísimas personas, tanto en la provincia de Santa Fe como en otras provincias del país, así que seguramente nos están escuchando algunas personas que no están en la secundaria. Desde ya agradecerles a todos, a todas y a todos la participación a este primer encuentro de tres, que hoy vamos a tener el lujo, el lujazo de contar con la presencia de Sol Despeinada, que está aquí con nosotros. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme, gracias. Gracias a vos. Sol es médica, docente de la Facultad de Medicina de la UBA. Y también estamos con Flor Freijo, que es politóloga, comunicadora y escritora. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, gracias a las dos desde ya y a todos los que nos están escuchando por compartir este encuentro en este momento. Hoy vamos a conversar en particular sobre algunas preguntas fundamentales. Primero vamos a ir desarrollando un poco de qué se trata la ESI, por qué estudiamos ESI, qué es la educación binormativa y de qué hablamos cuando hablamos de identidad de género y de violencia de género, como para poder arrancar por algún lugar este primer encuentro de los tres que vamos a ir haciendo. En el segundo, que será el próximo martes a esta misma hora, vamos a estar hablando con ellos dos también sobre cultura de la violación, aborto legal y métodos anticonceptivos. Y el tercer encuentro, que va a ser el 28 de octubre y con el que vamos a finalizar, vamos a contar con la presencia también de Flor, pero se va a sumar Maite Lanata, que también sé que nos está escuchando. ¿Se Hola, cortó? hola. ¿Está? Se cortó, ¿no? Sí, Porque va a estar participando adultos. Hola, ¿ahí me escuchan bien? Ahí te sí. escuchamos bien, Giselle, sí. Decía que en el tercero con Maite y con Flor vamos a estar charlando de qué aprendemos de los medios de comunicación, que también nos educan y que hay mucho para pensar ahí, de cómo trabajar una ESI para adultos y tratando de ver cómo podemos intercambiar algunas preguntas y experiencias. Desde ya comentarles y anticiparles que lo primero que vamos a hacer es brindarles la posibilidad a Flor y a Sol de poder hacer sus exposiciones, desarrollar sus ideas, pero luego habrá un momento donde podremos intercambiar comentarios y preguntas que pueden ir dejando en la transmisión de Facebook para que luego podamos recoger y conversar. De nuevo, quiero agradecer que se puedan haber sumado a este encuentro que realizamos, por un lado, porque sabemos que a partir de las encuestas Aprender hemos detectado en Argentina un gran interés de nuestros jóvenes y nuestros adolescentes por aprender educación sexual integral. Esas encuestas, de hecho, en las escuelas nos dieron a saber y a conocer que 8 de cada 10 jóvenes quieren aprender educación sexual integral y que están interesados en esto, por eso nos parecía muy importante que podamos brindar un espacio para formarnos, para aprender, y lo hacemos también en el marco de que en la provincia de Santa Fe, que es donde pertenezco y donde vivo, yo soy legisladora por el Partido Socialista y fui autora de un proyecto de ley de educación sexual integral que hace una semana, con mucha alegría, pudimos aprobar y darle media sanción y que estamos solo un pasito de que pueda ser ley. Éramos una de las provincias, somos una de las 4 provincias que no tiene ley, así que estamos en esa batalla con el apoyo y el aguante de un montón de jóvenes y de centros de estudiantes y de estudiantes de toda la provincia de Santa Fe. Así que en ese sentido, lo último que quiero decirles es que espero que disfruten mucho este encuentro y todos los que van a venir. Y no quiero seguir haciéndola muy larga, así que les cedo la palabra a Flor y a Sol, que son las que saben y que nos van a poder contar muchas cosas interesantes en este primer encuentro. Bueno, arrancamos. ¿Cómo estás, Sol? Bien, vos, acá, con calor. Yo estoy desde Mar del Plata, me vine a visitar a la familia materna. Y bueno, y estamos acá aprovechando ambas esta oportunidad que es de impartir un curso de educación sexual integral, pero también desde nuestro lugar eh, profesional, que son muy disímiles. Digo, ninguna de las dos somos, no sé, docentes de secundario, por ejemplo, aunque nuestro público suele ser de gente muy joven, sobre todo tu público, no solo en las redes, pero a la vez vos sos docente en la universidad. Entonces, desde nuestros roles docentes, en cursos y demás, poder dar un taller de educación sexual integral era todo un desafío, pero a la vez también parte de una necesidad que se nos presenta continuamente. Creo que sobre todo a vos, Sol, también, porque hablas muchísimo de estos temas, ¿no? Y
acá se me ocurre, antes de empezar a abordar qué es la educación sexual integral, hacer una pregunta que es, bueno, ¿por qué creemos que la educación sexual integral es necesaria? No sé si, Sol, querés avanzar, así vamos dialogando. Sí, obvio, obvio. Sí, bueno, digamos, para responder, la respuesta a por qué la educación sexual integral es necesaria se desprende sola desde el vamos cuando podemos describir de qué se trata o cuando podemos describir qué cosas abarca o qué aspectos de la vida abarca o qué novedades trae con respecto a la educación sexual clásica, convencional, más bien conservadora, desorganizada, mal planificada, con sesgos, ¿no? A la que estamos acostumbradas y acostumbrados muchos de nosotros, sobre todo nuestra generación, me parece, ¿no? Que venimos de una educación sexual bastante precaria. Aún así todo, particularmente en mi caso, no sé, fui a escuela privada y uno tendería a pensar, ¿no? Que los padres pagan una escuela y pagan un servicio y claramente no se llega a hacer eso. De hecho, el Estado le ha vendido en los últimos 30 años nuestro derecho a la educación a las empresas privadas, y eso es lo que se ha conseguido, ¿no? Que vengan empresas privadas a vendernos productos de higiene menstrual, explicándonos algunas cositas sencillas que solamente las necesitamos para saber si vamos a ser buenas usuarias de esos productos o no. Y en base a eso vendernos los productos, y con eso ya saldaban, ¿no? Como la responsabilidad de cubrir, digamos, conceptos relacionados a educación sexual. ¿Por qué es importante la ESI? Digamos, acá me parece que es interesante seguir insistiendo con la diferencia o cuál es lo nuevo que trae con respecto a la educación sexual clásica que recibimos, en la que la anterior, o lamentablemente para algunos espacios, es la actual, hoy por hoy, a pesar de que la ESI es ley y todas esas cuestiones, es que se centra únicamente en el foco, hay un foco reproductivo único, digamos, en donde lo único que importa es que hay chicas que ya están menstruando, que ya pasaron su menarca, su primera menstruación, son un peligro para la sociedad, porque pueden parir en cualquier momento, porque es una cosa descontrolada, ¿no? Entonces hay que sí o sí educarlas ahí. Entonces lo que se habla siempre es de lo mismo, de aborto en algún lugar, quienes tienen la mala suerte o la buena suerte, dependiendo a quién te toque, para tocar ese tema, digamos, en los adolescentes, se toca aborto o se toca preservativo, digamos, no hay mucho más allá, no se habla mucho más allá, y a lo sumo algún profesor quizás si preguntás sobre masturbación te dirá que no lo hagas porque te crecen pelos en las manos. Digo, eso sigue pasando en el año 2020, somos de esa generación, venimos de esa generación, ¿qué viene a traer la ESI? ¿No? La ESI es un programa nacional de educación que viene a traer una nueva perspectiva y una nueva forma de pensar la sexualidad, teniendo en cuenta que perdón, Florea, arranqué a hablar y no paré, vos haceme una seña, ¿eh? Te veo a vos como... No, me gusta escucharte, dale. Perdón. Bueno, pero la educación, digamos, sexual integral viene primero a derribar este mito de que la sexualidad es solamente el acto sexual, ¿no? Como que solamente una situación donde hay una penetración, donde hay un pene y una vulva o una vagina, ahí ya es momento de hablar de sexualidad, como si la sexualidad hay una reducción absoluta de la sexualidad en eso, cuando la sexualidad tiene que ver con un montón de otros aspectos, ¿no? Con la identidad, con el género, con nuestra genitalidad, con la masturbación, con el deseo, con los roles de género, con un montón de otras cuestiones, por el respeto a la diversidad, que ya lo mencioné, pero es muy importante. Bueno, todo eso viene a traer la educación sexual integral, y además de hablar de infección de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, todo eso, y la educación sexual integral no se pelea con la biología, porque también ese tiende a ser uno de los argumentos, ¿no? Más bien todo lo contrario, la educación sexual, por supuesto que toma la biología como una pata importantísima de la mesa, como un pilar fundamental de la educación sexual integral, solamente que acá venimos a decir que no lo es todo, y que hay otros aspectos también que son importantes y que han sido dejados de lado. De hecho, la educación sexual clásica es tan mala que llegamos a esta instancia, ¿no? En donde todavía hay muertas por aborto clandestino, donde hay embarazos no deseados, donde hay maternidades no deseadas, en donde hay violaciones, abusos, acosos, feminicidios, transfemicidios, crímenes de odio, digo, donde todavía sigue habiendo discriminación, donde todavía estamos pidiendo cupo laboral trans, digo, donde todavía sigue en el año 2020 muriéndose gente de SIDA, digo, una infección por VIH donde actualmente hay tratamiento. Debería estar prohibido morirse en el 2020 de una enfermedad tratable, debería estar prohibido, y sin embargo sigue sucediendo. ¿Por qué? Porque a esas personas no les ha llegado una educación sexual integral. Bueno, la educación sexual integral entonces es este programa que viene a traernos todas estas cuestiones, en donde además involucra a muchos docentes que no son exclusivamente de una materia,
y que incluso también trata de incluir a directivos de la escuela o del espacio educativo y además a los padres, madres o tutores de esos niños o esas niñas para que también estén incluidos dentro de este proyecto o de este plan, que no sea una hora, que en general es una hora libre, o es una hora para hacer chistes con doble sentido y no mucho más que eso, que sea una educación que sea tan importante como saber matemática, tan importante como saber conjugar verbos, tan importante es eso como entender que existen muchos géneros, que existe una diversidad cultural, que la genitalidad no te va a predisponer a nada, que la genitalidad no te obliga a hacer nada que no quieras. Así que eso respondería yo con respecto a la ESI, no sé, Flor, te agarro justo a ese tema. No, está perfecto, me encanta de manera introductoria para que vayamos entendiendo qué es la ESI. Te cuento que hay gente de muchos otros países, además de Argentina, y acá primero lo que creo que hay que saber es que la ESI en Argentina es ley. Desde el 2006, la ley 26.150, sí, lo dije bien, siempre me lo anoto porque me olvido, es ley y ¿qué nos dice que la educación sexual integral sea ley? Nos dice que quienes no aplican a esto están faltando algo que tiene que ver con el acceso a un derecho. Una ley es un acceso a un derecho, digo, las leyes tienen dimensiones normativas y tienen dimensiones simbólicas. Acá me pongo en el rol de politóloga, ¿no? Bueno, no nos presentamos hoy, Sol, en realidad es como si ya todas nos conocieran. Sol es médica, pero además es una gran comunicadora en la Argentina sobre estos temas, y yo soy politóloga, soy asesora parlamentaria, escribo, y bueno, como politóloga, esto, ¿no? Las leyes tienen una dimensión normativa o de aplicación, pero tienen tienen dimensiones simbólicas, y las dimensiones simbólicas son aquellas que hacen mella en la cultura y que transforman los aspectos que culturalizan a la sociedad. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque el hecho de que en muchos colegios, primero en muchas provincias, no se esté aplicando esta ley, no hayan adherido, porque es una ley que cada provincia tiene que adherir, pero además que en las provincias en donde sí se adhirió, los colegios estén por fuera del programa que propone el Consejo Federal de Educación, nos está dando un dato de la cultura que es la negación de un derecho. Entonces acá tenemos que pensar qué es lo que está negando la educación sexual integral, o sea, qué es lo que molesta la educación sexual integral, qué es. Y la educación sexual integral tiene 5 pilares que son muy interesantes de reconocer y de plantear, que es, primero, entender lo que es una perspectiva de género. Una perspectiva de género, que ahora lo voy a explicar a continuación, tiene que ver con evidenciar las relaciones desiguales de poder que hay en una sociedad partiendo de un género hegemónico. Lo vuelvo a decir, es evidenciar las relaciones de desigualdad que hay partiendo de un género que tiene más beneficios y privilegios que otro género. Y ahora voy a explicar en un ratito qué sería el género, pero quédense con esta idea porque no sé si están anotando desde el otro lado, si están queriendo como armar un cuadro de situación. Tenemos que entender que la ESI tiene estos pilares. Uno, reconocer las relaciones de género y en qué dimensiones se generan. El otro es respetar la diversidad, hablar de diferencias sociales y entenderlas, que va más allá de las prácticas sexuales en lo que tiene que ver con los fines reproductivos, como bien explicaba Sol en un inicio. Después tiene que ver con valorar los vínculos desde la afectividad. Pero cuando hablamos de afectividad, acá se me ocurre que hay que empezar a mencionar con muchísimo criterio la educación que reciben los varones. Ahora voy a hablar de educación binormativa, pero una educación que no está basada en la construcción de la afectividad. ¿Qué es la construcción de la afectividad? Es la construcción de la empatía, del respeto y del cuidado de mi propio cuerpo, de mi propia psiquis, porque entendemos que la salud es integral, desde mi lugar y también hacia el lugar que tengo en una vinculación con alguien externo. Este es el tercer punto, ¿no? El cuarto punto es poder ejercer nuestros derechos, y miren cómo se contrapone con las provincias o los colegios que todavía no quieren adherir a la ESI y que además dicen un montón de mentiras sobre la ESI, ¿no? Digo, si la ESI es ejercer nuestros derechos y no me estás brindando ESI, que es una ley, hay una contradicción muy fuerte. Ni hablar en que acá hay gente de otros países en donde ni siquiera hay un programa de educación sexual integral. Y después es, bueno, cuidar el cuerpo y la salud de manera más, podríamos decir, operativa, que
que tiene que ver con algunos de los temas que vamos a charlar en estas clases: la anticoncepción, los controles, ¿no? El límite, digo, hay un cuidado que es del vínculo, y hay un cuidado que tiene que ver con lo concreto que tenemos que hacer para efectivamente protegernos entre nosotros. Dicho esto, me distraje porque escuché una tos de fondo, viste que acá es como las clases por un montón de gente de fondo. Dicho esto, es interesante entender que la educación sexual integral propone tal vez una premisa, que es con la premisa con la que empezó este curso, que es que toda educación es sexual. Y esto es muy interesante porque a veces creemos que ciertos contenidos de la educación que se nos da son contenidos en el orden de la objetividad, pero acá me interesa que hagamos un recorrido histórico. Sol, si me querés interrumpir en algo, avísame. Nosotras con Sol fuimos arreglando los temas y demás, así que por eso le hago el guiño. Pero bueno, voy a entrar en esto, que por ahí es un poco más denso de contenido, pero sé que están anotando del otro lado y me parece interesante. Hay un contenido que muchas veces consumimos, que es el contenido de una educación dada de manera objetiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos historia, tenemos en un colegio catequesis, tenemos geografía, ¿no? Tenemos un montón de materias y creemos que esos contenidos están dados con cierta objetividad en sus aulas, ¿no? Le hablo a los chicos jóvenes. Me acuerdo cuando iba a la secundaria, yo la verdad es que lo que me daban para leer no lo cuestionaba, me lo daban y punto. Y además que los contenidos son como bastante homogenizantes dentro de todo lo que es la currícula, entonces vos los estudiás, los repetís, viste, vas reproduciendo eso y no te cuestionas mucho. Pero cuando entendemos que toda educación es sexual, empezamos a mirar, y yo los invito a ustedes jóvenes, que empiecen a mirar con cierta duda ciertas cuestiones que les dan. Y acá se me ocurre, por ejemplo, que cuando yo leía historia, yo no veía a mujeres importantes de la historia. A mí me daban la Revolución de Mayo, y yo leía, ¿no? La Revolución de Mayo, los que se habían reunido, ves el primer triunvirato, las asambleas, bla, 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 ves todos hombres, eso te parece muy natural. Y con todo eso nos educamos de manera muy natural. Pero tienes que saber que todo eso tiene que ver con la educación sexual, en donde se naturaliza que la construcción del conocimiento se llevó a cabo en manos de los varones. Esto tiene una parte de verdad, pero también tiene una parte de mentira. La parte de verdad es que efectivamente los hombres, a lo largo de la historia, desde el Imperio griego y el Imperio romano, han construido, han podido verbalizar y han podido escribir, y esas escrituras han pasado a lo largo del tiempo y se han sucedido por otros hombres, para poder tener dominio de la palabra. Entonces acá vuelvo sobre el concepto de género. Cuando hablo de un género hegemónico, hablo de la potestad que tuvieron los varones de poder escribir la historia y borrarnos de esta historia. ¿Y por qué digo borrarnos? Porque efectivamente cuando investigamos en profundidad vemos que muchos de los hechos que estudiamos con objetividad estuvieron las mujeres ahí. Es que no estuvieron porque las mujeres nos dedicábamos a otra cosa y eran otros tiempos. Esto es un mito que se suele reproducir incluso entre quienes pensamos en un conocimiento como perspectiva de género, decimos, uy, faltábamos las mujeres no estábamos. Las mujeres estábamos pidiendo esos espacios, las mujeres estábamos escribiendo. Podemos encontrar, digamos, Ada Lovelace con lo que fue el primer código de programación, podemos encontrar mujeres aviadoras. Les doy un ejemplo, Agatha Christie, no sé si la han leído en el secundario, si suelen leer novelas de Agatha Christie. Bueno, Agatha Christie fue una de las primeras mujeres que logró comprarse con su trabajo, o sea, con su plata de su trabajo, un primer auto, cuando casi nadie tenía auto, y manejarlo ella misma. Estamos hablando, creo que fue 1918, 1919. Entonces, todas estas mujeres no las leí en el secundario. Entonces, la ESI viene a cuestionar de manera coordinada y intercurricularmente, ¿no? Entre las currículas, toda esta educación sexual que se nos da,
en donde ese género hegemónico lo terminamos naturalizando y en realidad hay una parte de la historia que no nos están contando. Hasta acá, no sé si fui clara, si me quieren hacer alguna pregunta. ¿Sí? Entonces, mi consejo le quiero dejar lugar a Sol para terminar una reflexión antes de avanzar sobre las cuestiones que tienen que ver con la identidad de género, qué es el género y demás. Lo primero que tienen que ustedes, como estudiantes del secundario, es apostar al pensamiento crítico. Y acá les voy a contar un secreto. Acá este secreto es entre ustedes y yo. No vayan a decir a sus padres porque después me escriben por Instagram, esto es real, esto me pasó. Me escriben por Instagram diciendo, ¿qué le estás diciendo a mis hijos? Pero sus padres y sus madres necesitan mucha educación sexual integral. Mucha. Siempre pedimos educación sexual integral para los jóvenes y yo creo que la educación sexual integral tendría que ser en principio para los adultos. Ustedes no saben los adultos cómo se manejan en cuanto a la vincularidad y el género. Algunos ya lo deben ir sospechando, lo ven adentro de sus casas. Entonces, ustedes tienen en sus manos la potestad y la suerte de tener mayor acceso a los medios de comunicación y empezar a ejercitar el pensamiento crítico en cuanto al género. ¿Por qué toda la bibliografía que leen es de varones? ¿Por qué todos los cuentos infantiles que leen, las malas siempre son mujeres? ¿Por qué siempre se habla del amor romántico como el fin de algo que tiene que ver con la felicidad, ¿no? ¿Qué son los youtubers que estamos viendo? ¿Qué contenidos me están ofreciendo? ¿Qué son estas publicidades? Los invito a que puedan ejercitar la educación sexual integral en todas las áreas de su vida, más allá de la cuestión sexual y del acercamiento sexual, erótico, afectivo, del deseo, ¿no? De la calentura con el otro, con el otro. Así que al margen de eso, la educación puede ser integral. Sol, no sé si querés. Mirá, justo te estaba escuchando atentamente y me quedé con estos espacios que vos nombraste en donde considerás, que por supuesto coincido, considerás que, digamos, tiene que hacerse una revisión en cuanto a los roles de género y demás. Nombraste la publicidad, me parece un ejemplo hermoso en el que todas las personas que estamos acá, alguna publicidad hemos visto alguna vez. Las publicidades tienen algo muy en particular, las publicidades se estudian mucho, las publicidades no son azarosas, la gente no vende, las empresas no venden un producto con una idea que se les ocurrió hoy a la mañana y la graban hoy a la tarde, las publicidades están recontra estudiadas y demás, y hay un tipo de modelo dentro de la publicidad, por si a alguien le gusta la publicidad y tiene ganas de estudiar publicidad para que ya lo vaya sabiendo, que es el modelo aspiracional. En el modelo aspiracional, digamos, la publicidad te muestra un rol en el que vos aparentemente aspirarías a eso. Te gustaría aspirar a ser esa persona de esa publicidad que utiliza ese producto. Bueno, el modelo aspiracional se ve claramente en publicidades de productos de limpieza. Se ve pero clarísimo, en donde hay mujeres en la cocina, en el baño, limpiando los pisos, en el que cuando tienen el producto, cantan, bailan, son recontra felices y solamente ejercen maternidad, solamente son madres, sus hijos juegan y son felices con el piso limpio, termina la publicidad con el esposo llegando después de trabajar con su maletín, que todos vienen con un maletín, no sé de qué trabajan, pero todos trabajan con un maletín, nadie entiende, ¿qué hay adentro? Mínimamente dólares, o sea, una cosa extraña, no se entiende, algo tienen que traficar, porque si no, no queda claro qué llevan adentro de ese maletín, pero llevan un maletín. Entran, así termina la publicidad, ¿no? Ella terminó de limpiar todo, se siente feliz, completa, sus hijos son felices, ella es feliz porque limpió. Por supuesto que observen, hay un detalle clave y es que siempre están vestidas haciendo juego con los muebles. Por favor, hagan ese ejercicio de mirar cómo están vestidas, porque están vestidas haciendo juego con los muebles, bailan, cantan, son felices, y cuando está todo limpio, recién después, cuando está todo limpio, llega el marido de trabajar, mostrando un rol como que es el único que trabaja, ¿no? Como que esa mujer que acá, que quizás estuvo limpiando todo el día, no estuvo trabajando, solo utilizó un producto, la idea es venderte un modelo aspiracional. Y en base a esto, robo unos minutitos más, pero en base a esto es interesante entender, esto capaz ya estamos como en un nivel 5 de desconstrucción, pero yo lo voy a intentar igual, acá donde tenemos que prestar toda nuestra atención del mundo mundial, pero
digamos, en parte, el sentido común en el cual nos basamos actualmente para movernos, el sentido común se construye también en base a mandatos sociales y a mandatos y estereotipos que consumimos. Cuando yo pienso que lo normal es que la mujer cocine y el varón salga a trabajar, teniendo la autonomía de su dinero, teniendo la libertad de estar por la calle, hacer lo que quiera, de tener su plata, de moverse, de tener su vida social, y la mujer tiene que estar en su casa criando a sus hijos, planchando su ropa y cocinando su comida para preparar su tupper, cuando yo pienso que eso es lo normal, porque eso es mi sentido común, en realidad ese sentido común se construyó en base a cosas que yo vi, situaciones en las que me manejé. Si yo prendo la tele y en las novelas veo eso, termina la novela o la serie o lo que sea, y de pronto hay una publicidad en donde veo exactamente que se repiten los mismos estereotipos, y bueno, y así un sinfín de otras escenas, particularmente las que enumera o no, o abro los libros de inglés o los libros de lengua, y siempre que te representan un ejemplo o hay una imagen, una foto que acompaña una consigna, un ejercicio, está el papá trabajando, la mamá lavando los platos, no sé, etcétera, etcétera, y todo eso se reproduce, yo termino pensando que eso es lo normal, eso construye mi sentido común, y el día de mañana lo único que hago es reproducirlo, es seguir haciendo exactamente lo mismo. Digamos, la educación sexual integral viene a romper un poco con esa idea, por supuesto que eso no es gratuito, en el sentido de que nos ganamos el odio de las personas quizás más conservadoras que prefieren ese otro modelo anterior, pero la realidad es que no todo se termina ahí, y que lo que queremos explicar, o lo que nos interesa, o lo que al menos para mí es lo más atractivo de la educación sexual integral, lo más atractivo que tiene, es la libertad y el abanico de posibilidades que deja a todas las personas, de qué querés trabajar, cómo te querés vestir, qué querés hacer, querés ser madre, no querés ser madre, querés jugar al fútbol, querés hacer danza clásica, querés hacer teatro, no sé, no querés hacer nada, no sé, querés seguir pensándolo, querés tener un novio, una novia, no querés tener relaciones sexuales, querés tenerlas pero más adelante, querés tenerlas ahora, querés tenerlas pero te querés cuidar y querés información. Bueno, todo eso suma, incluso también, digamos, perdón, no paro, Flor, Flor se va a terminar todo el termo hasta que yo termine, pobre, bueno. Entonces yo sigo hablando y Flor sigue comiendo. Bueno, pero también hay otra cuestión interesante, que es esto de que está esta teoría conspirativa, ¿no? En la que la educación sexual integral, digamos, no puede aplicarse en todas las etapas de la vida, ¿no? Digamos, la educación sexual clásica siempre era para adolescentes, porque está esta teoría de, bueno, las hormonas están a full, los adolescentes, no sé esa teoría de dónde salió, piensan que como los adolescentes transpiran mucho, pueden tener relaciones sexuales, como que no sé cuál es, no se entiende muy bien cuál es la conexión que hicieron ahí hace algunos años atrás, pero la idea es esa, ¿no? Como en lo antiguo, digamos, sos adolescente, necesitas educación sexual integral, casi patologizándolos, ¿no? Casi tratándolos como un peligro para la sociedad, porque representan lo desordenado y lo que hay que ordenar y lo que hay que regular y en lo que hay que estar atentos y demás. Eso excluye otras etapas de la vida, como si los adultos no necesitáramos educación sexual integral, o como si los niños no necesitaran educación sexual integral. Sigmund Freud, hace 800.000 años, no sé hace cuánto, ya manifestó y estudió que la sexualidad es algo que, con lo que nacemos, la sexualidad nos acompaña, es un aspecto de nuestra vida que nos acompaña desde el momento cero que nacemos. Entonces, a partir de ahí empiezan a surgir cosas. Los niños y las niñas hacen preguntas, tienen genitales, se tocan, sienten placer cuando los tocan, y eso sucede. Negarlo, decirle que le van a crecer pelos si se sigue tocando, o no darle información, o no responder su pregunta, es una forma de dar educación sexual mala, errónea, equivocada, que solamente lo va a perjudicar. Necesitan educación sexual, explicarle, ya estoy, Flor, explicarle que sus genitales no los puede tocar otra persona, es educación sexual integral. Explicarle que cuando vaya al baño tiene que ir con la persona que se le fue asignada para que lo acompañe o la acompañe al baño, eso es educación sexual integral. Explicarle que no tiene que guardar secretos que lo incomoden, explicarles diferentes tipos de secretos. Hay secretos que nos producen felicidad, hay secretos que nos ponen incómodas, secretos que nos hacen sentir mal, que nos revuelven la panza, que nos dan culpa y demás. Bueno, esos secretos no hay que guardarlos, hay que contarlos, no nos tenemos que dejar tocar ni besar, entender cuáles son las áreas que son nuestras, que forman parte de nuestra esfera privada. Eso es la educación sexual integral. No es sentarlos a ver porno como algunas corrientes o algunos pensadores contemporáneos manifiestan. Eso es erróneo, es incorrecto, y la única forma de corroborarlo no es ir a Twitter, la manera de corroborarlo es leer la ley o buscar más información o informarse un poco más. Pero digo, es importante por todos los aspectos. Creo que todo esto que acabo de decir, y ya la dejo a Flor,
responde bastante bien por qué es importante la ESI. Digo, ayuda a prevenir situaciones de abuso y de acoso en la infancia. Sobre todo recordemos que los menores, digamos, los abusos y violaciones en edades muy tempranas de la vida son, en su mayoría, son intrafamiliares, suceden en el seno de su hogar, suceden con gente que son de su confianza. Por eso la escuela, que es su segundo espacio, es la que tiene que brindar esta información y es la que tiene que rescatar de algún modo a esos niños, a esas niñas de esos espacios. Perdón, Flor, perdón. Me parece interesante sumar a esto que estás diciendo, cómo se constituye la educación binormativa, como para ya ingresar en este tema, a partir de la niñez. Y a partir de la niñez, la educación sexual que se brinda suele ser una educación heterosexual. Y esta educación heterosexual, además, es una educación que está basada en la genitalidad de las personas, que tiene, como ya he dicho Sol, un fin inicial que es el reproductivo. Y empieza a manifestarse a través de la idea del amor romántico, de este amor como idílico, que aparece a través de los cuentos infantiles y demás, que son obviamente heterosexuales. Entonces, a partir de ahí se plantea, a partir de ahí es la base de toda la educación sexual que hemos recibido por muchas generaciones. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando un niño pregunta, por ejemplo, qué es el sexo, qué es el amor, ¿no? O se le plantean como las cuestiones de proyección que hacemos todo el tiempo los adultos, qué vas a hacer cuando seas grande, o cuántas novias vas a tener, cuántos novios vas a tener. Enseguida lo que se manifiesta es la naturalización o el dar por sentado que es la heterosexualidad como algo del orden de lo normal, como algo del orden de lo esperado. ¿Por qué es lo normal? Porque funciona del orden de lo esperado. Entonces, lo que se educa a los nenes chiquitos es que lo esperado son sus relaciones heterosexuales. Y cuando yo planteo que eso es lo esperado, lo estoy poniendo dentro de la norma porque lo estoy generalizando y por consiguiente, aunque no esté mencionando la diversidad la estoy dejando en un lugar de anomia y la estoy dejando en un lugar de lo no esperado. Entonces, como es lo no esperado, digo, ¿por qué cuando hablamos de diversidad, de salir del closet? Bueno, porque es un montón de personas, de chicos jóvenes, chicas jóvenes, que tienen que, a edades muy tempranas, generar una fuerza mayor, ¿no? Que todos esos años de educación, de contenido y de construcción social, en donde todo eso también educa, en donde tiene que decir mi identidad, ¿no? Lo que yo percibo, mi expresión, no está adecuada con esta heterosexualidad obligatoria. Y acá, esto lo digo como educadora, pero también lo digo como madre, me pasa que muchas veces cuando hablo, me dirijo hacia mi hijo o hacia algún niñe, digo, bueno, tal vez el día de mañana, porque se suelen dar conversaciones sobre parejas futuras, digo, tal vez el día de mañana, cuando tengas novia o novio, ¿no? Y me miran con una cara como de preocupación. Y yo digo, ¿cuánto más fácil le estoy haciendo la vida a ese niño que está creciendo en un entorno en donde la heterosexualidad sigue siendo obligatoria? Y yo le doy opciones. Y yo le digo, ¿sabes que el día de mañana te puedes llegar a sentir atraída o atraído por una persona de un género no binario, de una persona varón, una persona mujer? Digo, por todo el abanico de la diversidad. Y esto es súper importante que lo hagamos, porque después empiezan los problemas de introspección, en donde sentimos que no podemos hablar de lo que nos pasa. Y acá es importante que entendamos que hay una edad aproximadamente entre los 11 a los 14, 15 años, en donde la sexualidad se manifiesta, la sexualidad en el orden de la atracción se manifiesta con muchísima fuerza, y aquello que nos genera dudas, porque todos y todas empezamos a pensar, bueno, ¿qué me gustan? ¿Me gustan las nenas? ¿Me gustan los nenes? ¿Qué es lo que me sucede? Entonces, ¿por qué la sociedad está tan empecinada en que a las mujeres nos gustan los varones y a que a los varones nos gusten las mujeres? Y acá vuelvo sobre la historia, y acá ya me estoy metiendo en lo que es la educación binormativa, que es que efectivamente, y esto yo sé que a los jóvenes, que es para quienes está esta charla dirigida, que sé que hay más adultos, pero a los jóvenes tienen que entender que en la historia
la heterosexualidad no fue siempre la norma, ¿sí? El vínculo entre mujeres y varones a nivel sexual se dio de manera coordinada y desde un acuerdo sexual social, o de un acuerdo sexual social, que tiene que ver con la necesidad de que haya más personas en el mundo. El mundo antes, no era toda esta gente que estamos viendo, ¿no? Pandemia, gente aglomerada, ¿no? Es necesario que sepamos que en la antigüedad, no sé si te los han explicado en los colegios, las sociedades estaban todo el tiempo en guerra, todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué estaban en guerra? Porque los recursos eran escasos, porque no había la tecnología que hay hoy. Bueno, hasta hoy en día siguen en guerra, ¿no? Digo, esto da para otra charla, pero tenemos que entender que se necesitaba que haya más personas en el mundo, y como siempre digo, se necesitaba parir esclavos, necesitábamos trabajadores, ¿sí? Al día de hoy necesitamos trabajadores porque regular la capacidad reproductiva de las mujeres es un gran recurso social y económico. Yo sé que esto por ahí, para los que son más chicos, es complicado de comprender porque tiene que ver con mucha historia, pero me interesa mencionárselos porque algo de todo esto que hablamos les va a ir quedando. Sé que hay gente más grande que por ahí se están acompañando a sus hijos, está bueno que después lo charlen también, pero ustedes tienen que saber a esta edad y a la que sea que la capacidad reproductiva de las mujeres ha sido algo que por año quienes han estado en el poder han regulado, ya sea para que tengamos hijos o para que no los tengamos, incluso para que no los tengamos. En un montón de países a las mujeres se las esterilizaba. No se les permitía tener más de un hijo o directamente no se les permitía tener hijos. Y en otros países, como en Argentina, no te permiten abortar en el caso en que estés embarazada. Esto lo vamos a continuar en la segunda clase, pero ¿qué quiero decir con esto? Que si entendemos esto que estoy diciendo, vamos a entender por qué la heterosexualidad a lo largo de la historia ha sido obligatoria, pese a que la expresión o tal vez la atracción sexual que sentíamos no siempre era heterosexual. De hecho, en la antigua Grecia, los hombres, y en Roma también, se vinculaban sexoafectivamente con muchísima naturalidad, entre mujeres también, y esto no era penado ni era visto de manera social como algo negativo. Entonces, me estoy quedando sin voz, pero entender coronavirus, dale, Sol, te dejo así, puedo toser. No, tranqui. Aprovecho tu espasmo bronquial para meterme acá. No, lo que quería decir, agregar a eso es, esto que vos estás diciendo es que nadie se pelea con la heterosexualidad en el sentido de, justamente no somos del grupo de personas que venimos a decirle a los demás cómo tienen que amar o con quién tienen que acostarse. Justamente, no nos peleamos con la heterosexualidad. O sea, me encanta, aplaudo y celebro quien quiera, quien pueda elegir con quién acostarse y quien pueda elegir a quién amar, a quién besar, sea un hombre, sea una mujer. O sea, digo, lo celebro y está buenísimo, digo, eso es lo que también, esa es la bandera un poco, ¿no? Como la libertad. Dentro de esas libertades, la heterosexualidad, quien la puede disfrutar, vivir sanamente y demás, está buenísimo. Pero no podemos permitir que eso sea el destino, ¿no? Como que hay un montón de personas que sienten la heterosexualidad como un destino, como que no queda otra opción, o sea, como que no hay otra forma. Digamos, recordemos que en este mundo en el que vivimos, tan lindo, tan hermoso, donde hay pajaritos y arbolitos y cosas que se están quemando, pero eso es otro tema, pero hay cosas muy lindas. En 10 países de este hermoso mundo, la homosexualidad tiene pena de muerte. Si sos homosexual, podés morirte, te pueden matar y lo consideran algo correcto, algo acertado. En 10 países del mundo, la ESI no viene a decirles a ustedes a quién tienen que amar, vienen a decirte, mirá que si otras personas aman a otras personas que vos no creíste que iban a amar,
Eso no te da derecho a pegarles a la salida de un boliche, ni a escupirlos, ni a no darles trabajo, ni a no atenderlos en un consultorio, ni a no darle oportunidades, ni a insultarlo, ni a decirle cómo tiene que ser, ni a echarlo de tu casa. Digo, en un mundo en el que existe el homo-odio, existe, donde la gente odia, la ESI viene a evitar eso. La ESI no puede decirle a tus hijos, ni puede decirle a ustedes, jóvenes que están viendo esto, a quiénes amar. Por favor, amen a quien se les antoje, no hay nada más lindo que elegir a quién amar. O sea, quienes puedan, elíjanlo, por supuesto que sí. Ese es lo que estamos pidiendo. Lo que queremos es el respeto. La ESI viene a enseñarle a tus hijos, señor y señora adulta, que no tienen que pegarle a un varón si un día se pinta las uñas, y que no tienen que pegarle a una nena si un día se corta el pelo cortito y dice que es lesbiana, que no hay que violarla para corregirle su lesbianismo. O sea, la ESI viene también no solo a explicarle a todas las personas de la libertad que tienen, sino a explicar también que debemos respetarlo. Entonces, entender eso. Y aparte esto de como si la ESI viene a decirle, en esto del binarismo, ¿no? Como si uno pudiera enseñarle a otra persona que puede ser homosexual, o que puede ser bisexual, o que puede ser transexual. Digamos, no es algo que se enseña, no es algo, o sea, pasa que otras corrientes piensan que como durante toda la historia de la humanidad han enseñado la heterosexualidad, piensan que nosotros queremos hacer lo mismo, pero están completamente equivocados. Nadie puede elegir en un mundo donde en 10 países te matan por ser homosexual, nadie elegiría ser homosexual. Nadie en su sano juicio elegiría ser homosexual si vos sabés que no te dan trabajo, si sabés que te dan violaciones correctivas, si sabés que a la salida de un boliche te pegan, si sabés que no te puedes dar un beso con tu pareja en un bar, si sabés que caminás por la calle de la mano te pegan, o te persiguen con el auto para atropellarse. Digamos, no sería algo que uno elegiría. Entonces esa es la respuesta a que la orientación sexual, el género y demás no es algo que uno elige, es algo que sucede. Y si te gustan los hombres siendo hombre, está perfecto. Y si te gustan las mujeres siendo mujer, está perfecto. Y si te considerás una persona, si sos no binaria, está perfecto, porque es algo que sucede, que pasa, que no se elige. No es que yo me levanto hoy y digo, hoy quiero ser homosexual. Es algo que tiene que suceder, porque no es algo que se puede elegir, por lo tanto no se puede enseñar, por lo tanto la ESI no va a ser gays ni lesbianas a tus hijos. Nada, perdón, Flavio. No, perfecto. A esto que estás mencionando, si van a anotar, esto que voy a decir es para anotar, hay un cuadrito muy descriptivo sobre, bueno, entonces, ¿qué es la heterosexualidad? ¿Qué es la identidad de género? ¿Qué es el género, no? Entonces acá me interesa que lo puedan percibir, se los voy a ir diciendo, que hay una distinción entre, primero, lo que es el sexo biológico. El sexo biológico es básicamente cómo a través de nuestra genitalidad nos percibimos. Este es un mundo, como dijimos, que separa la categoría hombre y mujer, como si no hubiera otras categorías, y básicamente dentro de la genitalidad con la que vos nacés, te describe como hombre y como mujer. Entonces, básicamente, tiene que ver con los aspectos del orden físico, ¿sí? Después hay una cuestión que tiene que ver con qué es el género, y el género se entiende como una construcción social, cultural y binaria. Ahora hay otras descripciones sobre qué es el género, que muchas personas dicen, el género es la construcción social que se da a partir de lo biológico. Y esto es algo muy del orden de una discusión casi filosófica, pero está bien que la mencionemos acá, que es, bueno, ¿el género es una construcción meramente cultural? En realidad es todo aquello que la cultura nos dice que pertenece al ámbito de lo femenino y lo masculino en relación a nuestra genitalidad. Por lo menos hoy en esta sociedad el género se vive así. Por eso hay tantos conflictos con respecto a eso, porque yo tengo un entorno educativo que me dice que si yo nací con vagina, me tengo que comportar de determinada manera, ¿sí? ¿Y qué sería este comportamiento de determinada manera? Bueno, todo lo que tiene que ver con la feminidad. Ser dulce, arreglarme, hablar bajo, hablar poco, lo que se llama el comportarse como una buena señorita, ¿no? Y si soy varón, voy a entrar a una juguetería y lo primero que voy a ver es que por haber nacido con pene y tener 5 años, me van a regalar juegos relacionados a la violencia, a la no gestión afectiva, al ser depredador, ¿no? Todos los juegos de aventura, autos y demás. Entonces, efectivamente hay una educación relacionada al género,
a partir de la genitalidad que se construye a nivel social y cultural. Eso sería el género. Pero acá es donde acá se ponen las cosas más claras, que es, entonces, ¿qué es la identidad de género? Digo, la identidad de género es el género. La identidad de género es como la persona evidencia, más allá de la educación que recibió, quién considera que es. Y acá es donde empieza el abanico, porque dentro de lo que es la identidad de género hay un montón de identidades de género. Hay una identidad de género intersexual, hay una identidad de género que tiene que ver ¿cómo que se dice? Con la transexualidad, otras personas se consideran travestis, otras personas concuerdan su identidad de género con su genitalidad y entienden que lo que las oprime es haber nacido con determinada biología, más allá de cómo se autoperciban. Entonces, acá empieza todo lo que es el mapa de la diversidad, que es muy interesante, que si quieren en alguna otra clase podemos avanzar un poco sobre esto, aunque es un tema bastante por ahí complejo para abordar, digo, son 3 clases nomás, pero es interesante y les invito, lo ideal sería hablar en un lenguaje inclusivo, acá en este espacio. Yo reconozco la falencia en el que me salga, tengo una concreta falencia, en el que me salga el lenguaje inclusivo, pero ¿por qué es importante el lenguaje inclusivo? Porque si yo siempre me refiero desde aspectos o desde palabras masculinizadoras, digamos, el todos, que engloba lo masculino y demás, estoy dejando por fuera otras identidades. Así que por eso aprovecho para meter este bocadillo sobre la importancia del lenguaje inclusivo. Cuando me escuchan, yo voy a hacer el esfuerzo de que se entienda de que abarca todas las identidades de género. Por eso estamos utilizando muchas veces el todes o les jóvenes, para que nadie se quede por fuera de todo este abanico de identidades que hay, que por suerte cada vez tienen mayor visibilización, para dejar de naturalizar la heterosexualidad como mandato. ¿Qué sería la heterosexualidad? Lo vuelvo a explicar por si hay alguien más chico. Es esta cuestión que se genera como algo, como un aspecto natural, en el que el hombre y la mujer tienen que gustarse, como si fueran complementarios, ¿no? Entonces, esa es la heterosexualidad obligatoria, y que además tiene un enfoque histórico basado en la reproducción, porque como entre hombres y mujeres pueden reproducirse, entonces es lo natural y es lo que, como es lo natural, es la norma y es lo que está bien. Como si la sexualidad fuera exclusivamente biológica y reproductiva. No sé si quedó claro. Ahora cuando me hagan las preguntas, está bueno, digo, lo voy dejando, pero voy explicando algunas cosas. Después está lo que tiene que ver con la expresión de género, que es cómo mostramos el género al mundo. Y acá hay varias teorías muy interesantes que explican que muchas veces expresamos nuestro género, nuestra expresión de género es la misma con la que nos identificamos a nivel biológico, ¿no? Y que terminamos como remarcando nuevamente los estereotipos de género. Entonces acá digo, estas expresiones de género para mí están muy relacionadas con los estereotipos de género que vemos, por ejemplo, sobre lo que se considera la feminidad, que ahora lo van a ver muy fuerte porque se viene el Día de la Madre. Entonces van a ver todas estas mujeres que consumen un montón, que se arreglan un montón, el estereotipo de la mujer consumista, de la mujer relacionada al estereotipo de belleza, a lo rosa, a las princesas. Vuelvo sobre esto, y los hombres rudos, los hombres que protegen y demás. Bueno, muchas personas hacemos uso de nuestro género y hacemos una expresión de género muy vinculada a eso que se espera. Entonces, cuando otras personas tratan de salir de eso que se espera, de su genitalidad, la gente los mira mal. Como, ¿no? Porque un hombre que llora, una mujer que le gustan los juegos rudos, ¿dónde está su expresión de género? Y después está la orientación sexual, que también muchas veces la orientación sexual se termina determinando por la identidad de género de la otra persona, y en realidad no sabemos nada de la orientación sexual de la otra persona. Digo, que haya una mujer trans no nos dice que eso, digo, que la identidad sea la de una mujer trans, no nos dice que por eso le tengan que gustar los varones o las mujeres. Digo, le pueden gustar los varones y las mujeres, puede tener atracción sexual por incluso otras personas de identidades no binarias, diversas. Entonces, lo que nos gusta desde la atracción, lo que sentimos por un otro, seriamente tiene que estar determinado por nuestra identidad de género, por nuestra expresión y por cómo lo percibimos.
Así que está bueno que esto, digo, lo vuelvo a repasar, sexo biológico, género, identidad de género, expresión de género y orientación sexual. Este sería el abanico para entender todo lo que es el mapa de la diversidad. Sol, ¿querés sumar algo? Sí, quería sumar, pero porque quedó ahí solo para remarcar que vos nombraste la intersexualidad, digamos, como para remarcar algo, porque hay mucha duda con respecto a esto y mucha estigmatización. Digamos, hay algunas situaciones en donde los genitales externos no coinciden en el manual de la medicina con los genitales internos, ¿no? Entonces, en ese no coincidir, se asigna a esa persona cuando nace el sexo biológico según los genitales externos. Digamos, los niños y las niñas o los bebés cuando nacen, digamos, no se les hace un estudio genético para saber si es XX, XY, digamos, o sea, simplemente si tiene vulva, decimos es una niña, es mujer, si tiene un pene y testículos, es un niño, es un varoncito. Pero existen ciertas situaciones en las que pueden no coincidir los genitales externos con los internos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que quizás existen personas que tienen genitales externos, por ejemplo, tienen una vulva y por dentro tienen testículos, eso no los hace, digamos, y tienen lo que se conoce como el fenotipo, que es la expresión de los genes, que es lo que vemos, es el fenotipo que encaja dentro del modelo, por ejemplo, de mujer. En este caso existen, por ejemplo, estas mujeres intersexuales que tienen genitales externos femeninos, que son vulvas, por ejemplo, tienen una vulva, y internamente, digamos, dentro de la pelvis, por ejemplo, tienen 2 testículos. Esto ocurre, sucede, y muchas veces ha sido estigmatizado, ha sido patologizado, ha sido señalado, se los ha tratado como, bueno, como a todas las personas del colectivo LGBTIQ+, se los ha tratado como monstruos, digamos, ¿no? Como una cosa extraña que sucede. Bueno, las personas intersexuales también han sido muy castigadas desde la medicina y muy patologizadas, todas las personas del movimiento y del colectivo, pero las intersexuales han tenido como su parte, como su sector aparte de eso, con sus tratamientos, sus cirugías, sus ablaciones, digo, como tratar digo, muchas veces sin el consentimiento de esa persona, ¿no? Porque si esa persona lo desea y desea hacerse una cirugía, eso, si es el deseo de esa persona, no hay nada para discutir, pero muchas veces es la medicina la que, de forma forzada, para que esa persona encaje o ese niño le coincidan los genitales internos y externos, se han hecho muchas cosas. Entonces, bueno, digamos, como para que quede claro, porque intersex siempre es como una duda que surge, como que queda ahí como una cosa que no, como que hay duda, y bueno, aprovecho que el público es adolescente como para hablar un poquito de eso, porque quedó ahí en el tintero, pero solo eso. No, buenísimo. Igual sepan que en la segunda clase Sol va a explicar muy detalladamente las cuestiones relacionadas a la genitalidad, digo, qué es un aparato reproductor femenino, qué es un aparato reproductor masculino. No sé si lo estoy expresando bien, Sol, en términos médicos, pero digo, la genitalidad, y supongo que también vamos a volver a repasar esto de la intersexualidad, como para que después podamos también adentrarnos en la cuestión de la anticoncepción. Les cuento un poco cómo seguimos, así, porque son las 7. Ahora yo lo que les quiero explicar es brevemente, porque son las 7, me parece que está bueno que demos lugar a las preguntas. Les quería explicar brevemente qué es violencia de género, porque hablamos de violencia de género de manera muy introductoria, para que en la segunda clase podamos hablar de los diferentes tipos de violencia de género. Los íbamos a ver ahora, Sol, pero lo habíamos charlado, pero me parece que estamos con el tiempo complicados. Para después hablar, a partir de la semana que viene, los tipos de violencias de género que se suelen manifestar, sobre todo en la adolescencia, y a partir de ahí hablar de, bueno, la cultura de la violación, de cómo son los acercamientos sexuales, de qué es lo que pasa en la adolescencia con respecto a esto. Si les parece, les doy un marco sobre violencia de género, y a partir de ahí empezamos a responder preguntas. ¿Sí? Así estamos media hora más o menos con preguntas, entre 15 y 20 minutos con preguntas. Pero bueno, estamos en un programa en donde no estoy viendo los comentarios. Creo que vos, Sol, tampoco, ¿no? Yo no estoy con la notebook. Tendría que haber agarrado la notebook para poder ir viendo los comentarios, pero sí hay una moderadora que ahora nos va a ayudar con esto. Así que les cuento un poco. ¿Qué es la violencia de género? Digo, porque hablamos de todos los diferentes tipos de expresión de género, identidad de género. Bueno, entonces, ¿qué es la violencia de género?
y demás. Bueno, básicamente este género que se considera hegemónico, que se considera primordial, que sería el género de la masculinidad, que es quienes han escrito la historia, quienes nos han definido, es este género binario, en donde se considera que todas las cuestiones características positivas están relacionadas a la masculinidad, ¿no? El poder, la fuerza, la ambición, la economía. Si yo digo economía, política, poder, fuerza, lo primero que pensamos es en hombres. Está bien, esto está cambiando, gracias a Dios, pero seguramente si lo preguntaba hace 5 años atrás, seguramente se nos aparecían imágenes relacionadas a la masculinidad. Bueno, se generan relaciones desiguales de poder, ¿no? En la sociedad. Y cuando yo digo esto, a veces me miran y dicen, no, si ya hubo una mujer presidenta, si las mujeres no sé qué, esto pasaba en el 1810 y demás. Bárbaro, buenísimo, quienes piensen así, que no lo evidencien, pero las estadísticas nos están diciendo que efectivamente las mujeres estamos subrepresentadas en el mercado laboral, las mujeres y las identidades diversas, ¿no? Las identidades de la diversidad. ¿Por qué? Porque efectivamente, por ejemplo, la población trans no tiene un acceso al mercado de trabajo libre, ¿no? De libre elección. Una persona trans hoy va a buscar un trabajo y se lo niegan por ser trans, y ni siquiera miran el currículum vitae. En el caso de las mujeres, una mujer hoy va a buscar trabajo y si tiene 25 años, se piensa que esa mujer puede llegar a ser madre, porque tiene 25, está en una edad reproductiva, y no se la contrata. De hecho, las mujeres triplicamos la cifra de desempleo de 19 a 30 años, de 18 a 30 años, es el momento, que es nuestro momento de la reproducción, como se considera en el imaginario social, que el imaginario social cree que nos tenemos que reproducir entre esa edad y qué sé yo. Bueno, en el mercado laboral triplicamos ahí, en esa franja, la cifra de desempleo. O sea, no nos contratan por ser jóvenes y ser potencialmente madres. Ni nos preguntan sobre nuestro deseo, tampoco nos lo tendrían que preguntar, pero digo, se deduce que nuestro deseo va a estar enfocado a la maternidad. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver con una discriminación por el hecho de ser mujer. Está comprobado que las mujeres tenemos que demostrar muchísimo más títulos y capacitación a la hora de acceder al mercado laboral. Está comprobado que ganamos menos. Y entre otras de las cosas que evidencian la desigualdad es que, por ejemplo, estamos subrepresentadas en los puestos políticos, en los puestos de decisión y de dirección, y también, efectivamente, digo, estos son diferentes tipos de violencia dentro de lo estructural de la sociedad, pero también somos, digo, el 90% de las personas que son explotadas sexualmente en el mundo son niñas y mujeres. Entonces, la desigualdad va desde enfoques muy chiquitos, muy simbólicos, como puede ser el laboral y demás, y después termina en cuestiones que tienen que ver con la violencia hacia nuestra propia vida, hacia nuestro físico y demás. De hecho, para que se den una idea, casi el 75% de la violencia que recibimos sobre nuestros cuerpos se dan dentro de ámbitos familiares, interfamiliares, con lo cual, digo, efectivamente hay una naturalización en los vínculos de que las mujeres, de violentar a las mujeres, ¿no? Continuamente, y a las niñas. Así que las cifras me están hablando de una desigualdad estructural. Esa desigualdad estructural se llama violencia de género. La violencia de género puede ser entendida de manera simbólica, que son, por ejemplo, aquellas violencias que se llaman como micromachismos, esos comentarios. Miren, les doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando un padre, ustedes evidencian que su padre le dice a su mamá, la tarjeta de crédito al fin de mes la pago yo. Y su mamá por ahí no tiene un trabajo fijo, digo, no tiene un trabajo, una empleabilidad fuera, pero trabaja todo el día dentro de la casa, siendo ama de casa, cuidando, criando, cuidándolos a ustedes. Es un trabajo estar todo el día dentro de la casa. Entonces, cuando el marido de repente le hace un comentario, o alguien de la familia, que incluso puede ser otra mujer, un comentario sexista, del tipo, vos no trabajás, vos no haces nada, vos mirás la novela, esas son formas de violencia simbólica hacia la mujer. Está la violencia verbal, que también está relacionada a la violencia simbólica, y violencia física. La violencia patrimonial, por ejemplo, las mujeres que no pueden ser dueñas, que no pueden firmar. Ustedes saben que en Argentina hasta no hace muchos años
cuando vos te divorciabas, lo que habían construido entre tu marido y vos no se podía dividir esos bienes. Incluso los hijos, digo, hasta 1949 la patria potestad de los hijos era de los padres. O sea, vos tenías un hijo con un varón y si te querías divorciar, esos hijos no eran tuyos. O sea, se los quedaba el varón. Entonces, esto es interesante para que entendamos todo lo que tiene que ver con la violencia patrimonial y económica. Y acá viene la pregunta en general, que es, ¿puede haber violencia de género de un hombre hacia una mujer? Yo doy vuelta a la pregunta y digo, ¿puede haber violencia de género perdón, de una mujer hacia un hombre? Quiero decir, les suelen preguntar. Digo, ¿por qué una mujer no ejerce violencia de género hacia un hombre? Y acá lo que hay que pensar es en el contexto, ¿no? ¿Quiénes están en situación de desigualdad social y estructural? La violencia de género es un tipo de violencia que se evidencia por algo que tiene que ver con una condición universal de las mujeres y del colectivo de la diversidad sexual en relación a lo que es, el género masculino. Entonces, así como hablamos de violencia racial, así como hablamos de desigualdad estructural en lo que tiene que ver con la pobreza y demás, el género, entender la cuestión de género como una cuestión de desigualdad por todo lo que venimos hablando, es lo que nos va a dar el marco para entender por qué cuando una mujer le pega a un hombre no es violencia de género, porque no está evidenciando una situación universal y estructural. ¿Cuántas mujeres le pegan a los varones? ¿Cuántos hombres mueren en manos de mujeres? ¿Cuántos? O sea, no existe la figura del masculinicidio, digamos. No existe. De hecho, los hombres que mueren, mueren en general en manos de otros hombres, ¿no? Entonces, cuando se dan casos aislados en un porcentaje tan chiquito, no me está hablando ni de una estadística, ni de un patrón, ni de la norma. Por eso hablamos de violencia de género, para poder evidenciar un patrón de comportamiento social, algo general que se da, algo que se evidencia a nivel general en las estadísticas de cualquier cultura del mundo. Esto es súper interesante, es de cualquier cultura del mundo, como sea políticamente el país, yo evidencio una desigualdad de las mujeres. Entonces yo tengo que poder nombrar eso, porque si no lo menciono, no existe, y por eso se creó el concepto de violencia de género, ¿sí? Ahora, si una mujer le pega a un hombre, sigue siendo violencia, y puede ser, por ejemplo, violencia interfamiliar, ¿sí? El concepto de violencia interfamiliar está en general relacionado al género, pero no necesariamente. Puede ser violencia familiar, puede ser, imagínate, no sé, violencia laboral, violencia afectiva, ¿no? Pero no es violencia de género por esto que estoy diciendo. Algunas teorías marcan que dentro de la cárcel, por ejemplo, entre los varones se genera un efecto muy aleccionador que tiene que ver con qué es la masculinidad, ¿no? Entonces, si dentro de la cárcel, que son la cárcel de los varones, que son espacios de mucho de nivel de conflictividad, se genera algo de aleccionar al varón a través de cuestiones que tienen que ver con lo patriarcal, como por ejemplo la violación, digo, varones que violan a otros varones. Algunas teorías mencionan de que esto podría ser considerado como violencia de género, porque lo que están mediando ahí a nivel simbólico, en esta violencia, tiene que ver con la cuestión de género, ¿no? Vos violaste a un niño, entonces yo te violo a vos en calidad de doblegar tu masculinidad. Viola al varón para que el varón se sienta menos varón, para doblegar su masculinidad, para que su masculinidad no sea, se quiebre de alguna manera. Entonces, podríamos decir que ahí hay un delito del orden de género de un varón a un varón. Son teorías, esto como para ampliarles el mapa, pero lo interesante es entender que, en general, la violencia de género es de un género hegemónico que es el de la masculinidad hacia mujeres y el colectivo de la diversidad sexual. Acá creo que ya con esto nos da el pie para poder seguir avanzando en una próxima clase. Nos están mandando algunas preguntas, voy a tratar de acceder a ellas. Denme un cachito. ¿Ahí se me ve, Sol? Hola, hola. Flor, no se te ve. Si querés, yo te ayudo y las leo. Dale. Bueno, la primera pregunta, ¿consideran compatibles los valores de la ESI con los de la educación cristiana? Sol. Em,
No sé cuáles son los valores de la educación cristiana, porque no pertenezco a ese espacio, ese lugar. Entonces quizás diga cosas desacertadas, no lo sé. Sí es cierto que en su hay un porcentaje muy alto, no sé si es la mayoría, pero hay un porcentaje muy alto de instituciones religiosas que están en contra de la educación sexual integral. De hecho, muchas dan algo que se llama educación sexual para el amor, entonces, que sí se contradice con algunas cuestiones relacionadas a la ESI. Así que pienso que puede tener algunos conceptos que se contradigan, quizás en otro coincidimos, y quizás en otro no podamos no coincidir. Lo ideal sería que la educación sea laica, que la educación no responda a eso y que cada familia, por supuesto que dentro de su espacio y demás, obviamente que pueda formar parte de las creencias que mejor le parezcan y lo que consideren que es interesante para su familia y para sus hijos, pero la educación formal y la educación pública y la educación que se brinda en las escuelas no debería estar, digamos, salpicada por creencias personales o creencias que responden a instituciones que no nos representan a todos. Sí, en lo personal tengo una mirada positiva sobre esto. Creo que sí, que hay valores relacionados a la cristiandad que pueden ser una puerta de entrada. Esto lo digo como una persona atea, además. Digo, me parece interesante posicionarme desde mi educación, que es como una persona no creyente, y sin embargo considero, porque me interesa mucho leer sobre teología y sobre la doctrina social de la Iglesia, de que hay perspectivas cristianas relacionadas a lo que se llama valores, que a veces cuando ya hablan de valores yo ya miro, viste, con cara de sospecha, pero que efectivamente pueden ser una muy buena puerta de entrada hacia el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, ciertas iglesias protestantes que son cristianas, que no son carismáticas, hay algunas que sí son carismáticas, que son evangélicas, que demuestran una buena aplicación de la ESI. Particularmente mi hijo va a un colegio católico y tiene a una directora especializada en ESI, y tiene ESI desde el jardín de infantes, y tiene una muy buena aplicación de ESI. O sea, él en primer grado veía en la Revolución de Mayo las mujeres de la Revolución de Mayo. Entonces, digo, muchas veces como teniendo conocimiento y sabiendo, muchas personas del orden de la fe saben cómo aplicar esto y no genera una contraposición de ideas, sino que todo lo contrario, refuerza justamente los valores de la diversidad y del respeto del otro. La doctrina social de la Iglesia, y con esto cierro, basada en una perspectiva feminista, entiende que Dios no es una figura ni masculina ni femenina, sino que Dios es como una entidad del orden de la creación, que esto, no, como somos creados a imagen y semejanza de Dios, esto abre una puerta a entender que cualquier persona, desde su identidad, desde su diversidad, puede ser a imagen y semejanza de Dios, y está bueno porque esto genera hasta un aspecto inclusivo para las personas del orden de la fe. No desconozco que las iglesias por años han utilizado la doctrina social de la Iglesia para generar exclusión, y me parece que esto es el aspecto mayoritario, lamentablemente. Acá coincido con Sol. Entonces, es natural que desconfiemos, pero considero que hay gente muy valiosa que está haciendo un trabajo de compatibilizar estos dos saberes, y me parece importante mencionarlo. Otra pregunta, ¿cómo aplicar la educación sexual sobre masturbación a una niña de 7 años? Bueno, no sé, Flor. Bueno. Bueno, mira, justamente tengo a mano, perdón, me tomo el atrevimiento, pero de mostrar este libro que es todo lo que está bien. Es el libro de la educación sexual integral de Fundación Huésped, y que justamente divide por etapas. Así que, ¿qué edad me dijiste? Es lo único que requiere es que yo busque en un 7 índice. años, decía la pregunta. 7.
ni 6 ni 8, 7. Sí, Bueno, 7. es interesante porque cuando hablamos de la ESI, lo primero que tenemos que hacer es conocer a ese grupo etario, es decir, qué cosas hacen naturalmente ese grupo etario. Viniendo obviamente de la mano de esto que habíamos conversado antes, charlado antes, que Sigmund Freud, por citar a alguien, había afirmado en algún momento que la sexualidad inicia en el momento cero de nuestra vida, la sexualidad es un aspecto de nuestra vida más como cualquier otro que nos acompaña por el resto de nuestra vida hasta el final de nuestros días, ¿no? Entonces eso ya derriba el mito de que podemos hablar de sexualidad solamente en adolescentes, porque todo el mundo piensa que en la adolescencia hay como una festival de hormonas y piensan que eso es suficiente ya como excusa para conversar sobre temas relacionados a la sexualidad. Pero en realidad solamente resta prestar un poco de atención en los distintos grupos etarios para poder conocerlos un poco mejor, chequear y fijarnos ese grupo etario en particular, qué tipo de actitudes suele tener, qué tipo de preguntas suelen hacer, y que la educación sexual integral se va a moldar y se va a adaptar a esa etapa. No es al revés, no es que los niños o las niñas tienen que adaptarse a lo que nosotros queremos dar o a lo que nosotros queremos promulgar de alguna forma, sino que es al revés. La ESI siempre es en función de qué pasa en esas etapas. Bueno, los niños y las niñas entre 6 y 8 años suelen, por ejemplo, ya empezar a buscar espacios de intimidad. Esos espacios de intimidad, a veces sí, a veces no, son buscados con la finalidad de poder tocarse como se tocan niños incluso de etapas y de edades mucho menores con respecto a ese número, o incluso mucho mayores, como bien conocemos algunas personas. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Ahí está bien, muy bien. Bueno, entonces, empezar eso, ¿no? En esas etapas se buscan los espacios de intimidad. Después, otra cosa que sucede en esas etapas, entre los 6 y los 8 años, que cae justo 7 de la pregunta, es que estos niños y estas niñas empiezan a desarrollar amistades estrechas con los pares, está bien, con sus compañeritos y sus compañeritas, y empiezan a distinguir qué tipo de relación quieren tener con cada uno o con cada una. O sea, estas personas de 6 a 8 años dicen, bueno, ella es mi amiga, él es mi amigo, él es un conocido, un compañero, no tengo tanto vínculo con él, o de pronto él me gusta, me gustaría ser su novia, me gustaría ser su novio, o digamos, entienden que hay matices y que podemos tener distintos tipos de relaciones. Y otra cosa también es que suelen hacer preguntas mucho más específicas respecto a la sexualidad. Acá ya empiezan a hacer más preguntas como, bueno, ¿y de dónde salen esos bebés que están en la panza? ¿Por qué parte del cuerpo aparecen? O bueno, ¿pero qué pasa con los besos? ¿O cómo queda una mujer embarazada? Empiezan a hacer como nuevas preguntas. Y además tienen más interés con respecto a los roles de género, ¿no? Empiezan a tener mayor interés con respecto a cómo me van a quedar los zapatos, cómo me quedaría una pollera, cómo me quedaría si me pongo un relleno haciendo de cuenta que son lolas o que son mamas, cómo me quedaría una gorrita, cómo me quedarían unas zapatillas grandes, cómo me queda la cartera, ¿no? Empiezan como con ese tipo de estereotipos, por así decirlo, o de expresiones. Bueno, eso es lo que suelen hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer los adultos? Bueno, primero y principal, hablar y hacer mucho hincapié con respecto al respeto y a la valoración de las relaciones. Tus amiguitos y tus amiguitas, no está bien que te peguen, no está bien que te hagan sufrir, no está bien que si tenés un enamorado o una enamorada, ¿no? Estas cosas así como más de niños, no tiene por qué tratarte mal, no tiene por qué, digamos, qué cosas pueden hacer, qué cosas no, todo el tiempo haciendo hincapié en quiénes pueden tocar sus genitales y quiénes no, eso en todas las etapas de la ESI, eso para mí debería ser hasta el último día de tu vida, debería quedar claro quiénes pueden tocar tus genitales y quiénes no. De vuelta también con respecto a esto de profundizar la igualdad entre mujeres y varones, ¿no? Con respecto a esto de las expresiones y demás, cualquier persona puede probarse unos zapatos con taco, cualquier persona puede probarse cómo le queda una cartera, cualquier persona puede probar cómo le queda una gorra, digamos, no importa si sos nena, si sos nene y demás. Otras cuestiones también es seguir comprendiendo sobre la diversidad de género, que es a lo que veníamos hablando, y también empezar, esto es muy 2020, también en estas edades entre 6 y 8, empezar a explicarles qué contenidos
de los medios está bueno que vean y cuáles quizás no, quizás es valorarlos un poco más. Si miran un canal de YouTube, que puede pasar, o sea, en mi época no existía, pero digo, ahora existe, si miran un canal de YouTube o juegan a un juego, tratar de conversar si ese juego tiene escenas de violencia y explicarle que eso es violento, que acá es un juego porque es una computadora, pero que eso en la vida real no se puede hacer, digamos, conversar al respecto de ese tema y también permitirles esos espacios de intimidad que tanto buscan, porque el tocarse, porque el masturbarse desde el año cero es algo que sucede, es algo que los niños y las niñas hacen, lo van a hacer adelante nuestro, en la calle, en la esquina, lo van a hacer en el baño, lo van a hacer en cualquier parte porque es su cuerpo, son sus genitales, en algún momento los tocaron, sintieron placer y lo van a seguir haciendo. Y otra cosa importante también es que quizás en etapas más tempranas sucede que muchas veces los niños y las niñas hacen preguntas y los adultos contestan, como les da miedo contestar con la verdad porque no encuentran las palabras o no encuentran la forma, inventan cosas, inventan situaciones o les dicen que no hagan esas preguntas, que no son preguntas para alguien de su edad y cortan con esa confianza. Eso es clave e importantísimo en la ESI. Cuando vos a un niño no le dejás hacerte preguntas, digamos, cortás con la confianza, es una oportunidad que se pierde para que ese niño o esa niña se te acerque en una nueva oportunidad porque alguien lo toqueteó en el colegio o porque alguien en la calle le mostró el pene. O sea, cortás esa oportunidad y cuando vos le mentís, cuando te hace una pregunta y vos le mentís, muchas veces los niños y las niñas se dan cuenta que les estás mintiendo. Dicen, bueno, ¿cómo hace una cigüeña para traer un bebé? Digamos, no les cierra porque han visto una película, porque han visto una serie, porque han visto algo por el estilo, porque un primito, un amigo les contó otra cosa, y pierden la confianza en nosotros, por lo tanto ya no nos harán más preguntas, y eso también es un peligro porque se las harán otras personas o quedará su plena imaginación, y ahí es donde la educación no logra llegar. Así que fue una respuesta muy larga, pero para abarcar un poquito la pregunta. Te acabo de escuchar como madre, no como educadora, te acabo de escuchar como madre porque es fundamental. Creo que para complementar lo que dijiste, es interesante dos cosas. Primero, la pausa en el pensamiento. Cuando un nene te hace una pregunta, en general te las hacen en el momento menos indicado. O sea, en la fiesta, no es que el nene tipo te está viendo que estás sola en la mesa y se te acerca y te dice, mamá, vamos a hablar de este tema. No, vos estás en el medio del cine y el pibe te pregunta qué es el sexo, qué es el orgasmo, porque por ahí escucharon, porque escuchan palabras que por ahí no entienden. Entonces, lo que es importante es no decirle, ay, esas preguntas, jaja, o reírse, sino decirle, mira, es algo interesante que sepas, es algo interesante que te voy a comunicar, ¿sabes qué? Encontremos un buen momento para charlarlo. No es el momento ahora para charlarlo, pero te prometo que en estos días vamos a encontrar un momento privado para charlarlo, para que el chico también el chico y la chica, vaya entendiendo los conceptos de privacidad, de intimidad, de diálogo, y encontrar un momento donde además podamos armarnos de las herramientas para no decir cualquier cosa. No está mal en la pausa. Ahora, si le decimos que lo vamos a hablar, no lo dejo para ver cuándo de vuelta se le ocurre la pregunta. Ay, ya está, se olvidó. Qué bueno que se olvidó, Zafé. No. Otro día le digo, mira, vamos a tener esta conversación, vos me preguntaste hace unos días esto y yo te quiero explicar. Y ahí se da. Y la otra cosa que es interesante sobre la masturbación es que muchas veces la respuesta que tienen las madres o los padres es, ay, no te toques ahí, acá no, que hay gente. Entonces, en esos momentos lo que hay que decirle, explica a la ginecóloga Flor de Gineco, no sé si la siguen por Instagram, pero es muy interesante, ella dice que hay que decirle, mira, eso que estás haciendo tiene que ver con tu placer y está muy bien si sentís hacerlo, pero son cosas que tienen que ver con tu intimidad y se hacen en un espacio privado. No lo hagas delante de la gente porque te vas a exponer. Cuando quieras hacerlo, vas al baño y lo podés hacer. Entonces es darte la autorización de que toquen y exploren su cuerpo, porque los adultos pensamos en la sexualidad de una manera sexual, con todo lo que la cultura porno encima nos ha educado, porque no tuvimos educación sexual integral. Esto lo vamos a hablar mucho en la segunda parte del curso, pero es interesante darles a ellos la autorización, porque el chico además se está tocando y te está mirando porque siente que hay algo del orden de la transgresión que vos tenés que estar aprobando porque tienen esta mirada. Entonces, es importante que ellos entiendan que no están haciendo nada malo,
que están haciendo algo del orden de su salud sexual, pero que tiene que tener un espacio de intimidad. El concepto de intimidad, además, previene un montón de situaciones de abuso, en donde el chico va a entender, la chica va a entender que eso que está haciendo es algo que tiene potestad y derecho sobre tu cuerpo, pero no lo tiene otra persona, ¿sí? Que es la de darle placer. Así que bueno, no sé si ahí pudimos responder. ¿Alguna otra pregunta más ahí, Flor? Hay muchas preguntas. De última, no sé, chicas, como quieran. Acá hay otra. ¿Cuál es la diferencia entre pansexual y bisexual? Sol. Sí, habitualmente, digamos, como para... o sea, hay una respuesta muy larga con respecto a eso, pero la bisexualidad, las personas sienten atracción por los dos sexos, es decir, por personas que tienen pene o personas que tienen una vulva, digamos, esa es sería la definición textual de diccionario, ¿no? O sea, vos podrías estar con cualquier, con personas que tengan pene o con vulva, digamos. El genital no define... no puede definir, digamos, tu elección o o con quien vos quieras estar, o enamorarte, o acostarte, o lo que sea. Dentro de la pansexualidad existen las personas que no importa qué genitales tengan, lo que importa es tu persona, tu identidad, digamos, la atracción sexual se basa en que la otra persona te atraiga, te guste, y con eso no importa, digamos, cuál sea el genital que cuelgue o que tengas digamos, entre tus piernas, sino que simplemente hay una cuestión de que te interese solo su persona, independientemente del cuerpo que porte, digamos. A grandes rasgos, digamos, y como para explicarlo rápidamente, sería eso. ¿Alguna otra pregunta? Hay muchas preguntas, como les dije, pero si les Bueno, parece, de última las podemos ir respondiendo en el próximo encuentro. Sí. Está bien, si querés respondemos una última, que chusmees, que veas interesante, y cerramos el encuentro, después respondemos las otras del próximo. Bien, preguntan ¿cuál es la diferencia entre femicidio y feminicidio? Bueno, si querés Sol, la explico. Sí. El primer concepto que se inauguró fue el de femicidio, que fue evidenciar que las mujeres morían por el hecho de ser mujeres. En esto se incluyó el colectivo trans y travesti, pero por suerte hoy se inauguró una nueva categoría que es la de travesticidio. De todas maneras, todas pertenecen en Argentina a una reforma que se dio en el 2012 del artículo 80 del Código Penal, que es la condición por la que las mujeres mueren, que es el odio de género. Es el sentir que la mujer es menor en categoría de importancia, entonces la mato por el hecho de ser mujer. La mato en una relación afectiva, la violento. Digo, un robo no es un femicidio, ¿no? O sea, porque un robo se puede ejercer a tanto una mujer como un hombre, y el móvil es el sustraer algo de manera violenta, ¿no? Entonces, o sea, es un homicidio de manera violenta por el fin de un robo. En cambio, cuando yo mato a una mujer en una relación afectiva, en una relación en donde la conozco, la mato, por ejemplo, capaz que no la conozco, pero la mato a la salida de un boliche y la violo, ahí hay una cuestión del orden del género, del sentir que el hombre tiene la potestad sobre el cuerpo de esa mujer, o por ejemplo en las identidades travestis, sentir que en general estos travesticidios además se dan en situación de prostitución, digo, ¿no? Entonces siento que como hombre tengo la potestad de suprimir ese cuerpo, matarlo, y tiene que ver con un crimen del orden del poder que yo siento como hombre ante esa mujer o ante esa persona travesti y esa persona transexual. Bien, esto tiene un enfoque bidireccional entre la víctima y el victimario. Pero con el tiempo, diversas teorías fueron abonando esta idea de que como los femicidios se dan en todo el mundo y a nivel cultural y social, los estados son responsables, ¿sí? Digo, mientras los estados no apliquen la ESI, no apliquen la educación, mientras los jueces sigan generando fallos en donde te das cuenta que cualquier hombre puede matar a una mujer, total, la justicia no le corresponde. Ustedes habrán visto en Argentina hace muy poco tiempo, con el tema de la pandemia, un hombre que era un abusador,
fue, digamos, lo llevaron de la cárcel donde estaba detenido a la casa de al lado de la víctima, y durante días y días la justicia no hacía nada, la justicia no controlaba, pese a que el señor ya había dado indicios de volver a hostigar a una niña de 12 años. Entonces, todas estas cuestiones de la justicia nos educa, nos adoctrina y nos genera miedo. Porque cuando yo veo que la justicia no existe para las mujeres ante los crímenes de odio sobre nosotras mismas, lo que yo puedo evidenciar es que el Estado es responsable. Entonces, el concepto de feminicidio es la responsabilidad estatal y colectiva que hay en un crimen de odio que puede ser particular, pero que en realidad se enmarca dentro de una cultura machista. Entonces, esas serían las diferencias entre femicidio y feminicidio. ¿Se entendió? ¿Sí? Se entendió perfecto. No sé, Sol, hola, si vos querés hacer un comentario más sobre este tema. No, con esto, con lo que dijo Flor, estamos bien. Bueno, estamos un poco en la hora que habíamos pautado para desarrollar este primer encuentro. Tenemos 2 más todavía para seguir profundizando un montón de otros conceptos y contenidos que quedaron dando vueltas y que seguramente nos llevarán y nos invitarán a googlear, a buscar información, a leer libros, a leer informes, a leer a muchísimas mujeres que están escribiendo en Argentina sobre estos temas, y lo menciono porque me parece que también esta clase nos tiene que invitar a buscar ese otro lado de la historia, de la realidad que no nos muestran en la escuela o que no nos muestran en nuestras casas, y tratar de conocerlo, ¿no? No porque eso sea lo correcto o porque eso sea lo que tengamos que pensar, simplemente para conocer absolutamente todas las opiniones y las voces y en la totalidad de la historia y de la realidad del mundo en el que vivimos. Y me parece que esto es fundamental porque tiene que ver precisamente con una de las funciones de la ESI, ¿no? La ESI no nos quiere decir que nosotros tenemos que actuar en función de una identidad de género o la otra, que tenemos que comportarnos de tal o cual manera. Al contrario, lo que nos quiere decir es que el mundo funciona de toda esta manera, con esta diversidad, con estas posibilidades, con estas libertades, y que hay que entenderlas, comprenderlas y respetarlas, porque de esa manera vamos a poder vivir mucho más libres y también en felicidad cada uno y cada una de nosotras. Así que yo quiero agradecerles a Flor y a Sol en primer lugar, porque la verdad que en esta hora y media pudieron desarrollar un montón de contenidos y un montón de información que seguro nos sirve para empezar y para dejarnos muchas preguntas dando vuelta en la cabeza. Recordarles que el martes que viene, a esta misma hora, a las 18, de la misma forma que lo hicimos hoy y siguiéndolo por la aplicación de Facebook, vamos a poder seguir el segundo encuentro donde vamos a hablar con ellas dos también, pero sobre la cultura de la violación, sobre el aborto legal y los métodos anticonceptivos, 3 temas que son muy vigentes en este momento en la discusión pública de la sociedad argentina y que es muy importante tener elementos para poder debatirlo, ¿no? Nadie acaba de venir a decir que hay que pensar o que no hay que pensar, sino a darnos elementos para que podamos discutir y para poder reflexionar nosotros y nosotras mismas en nuestras prácticas y en nuestras acciones cotidianas. Desde ya de nuevo, gracias Flor, gracias Sol. Sí. Flor, ¿querías decir algo? No, quiero decir que es el miércoles que viene a las 18. Perdón, dije martes. Y lo otro que quería decir es que habrán visto que nos terminamos conectando a través de Facebook y demás. Esto tiene que ver por varios inconvenientes que surgieron en los canales habituales donde se hacen los cursos, donde siempre hay grupos que molestan, que quieren ingresar y que quieren tirar abajo las conversaciones, y no queríamos que esto sucediera, queríamos que esto se dé con fluidez, y bueno, y por eso fue el mejor medio que pudimos encontrar en principio para este curso, aunque no sea una red tradicional, pero sí es la red que nos proporcionaba seguridad. Exactamente, sí, gracias por la aclaración, Flor, porque fue un cambio de último momento precisamente por eso, para evitar que nos hackeen la reunión y que tengamos situaciones que nos distraigan de todos los contenidos que podíamos hoy recibir de ellas dos. Así que de nuevo, gracias Flor, gracias Sol, gracias a todos, todas y todos los que estuvieron escuchando del otro lado de la pantalla, y los esperamos el miércoles que viene a las 18 horas de nuevo para seguir con los demás contenidos. Un abrazo grande. Adiós. Adiós.